Era sábado por la noche. El aire era fresco, un poco húmedo. Olía a lluvia aunque no llovía. Lo recuerdo porque el aire se pegaba a mi piel y hacía que mi camisa se me pegara, como si mi propio cuerpo intentara retenerme. Vivíamos en Santa Clarita, al norte de Los Ángeles, pero no era un pueblo lo suficientemente pequeño como para ser encantador, ni una ciudad lo suficientemente grande como para ser interesante. Demasiado limpio, demasiado tranquilo. El tipo de lugar donde todo el mundo te saluda, pero nadie te conoce realmente. El lugar perfecto para ocultar una segunda vida, supongo. Mi mujer, Sofía, siempre decía que odiaba la tecnología. Pensaba que las criptomonedas eran una estafa. Dinero mágico de Internet, se reía. Se burlaba de mí por seguir las meme coins y ver podcasts nocturnos con tipos que llevaban gafas de sol en casa. Pasaba con la colada en los brazos y murmuraba: ¿te vas a casar con Dogecoin si yo muero primero? Yo pensaba que eso era amor. Bromas, peleas en broma, el tipo de cosas que hacen las parejas cuando están aburridas pero aún se quieren. No sabía que, detrás de ese sarcasmo, ella estaba aprendiendo, escuchando, calculando. Empezó con pequeñas cosas, como los fines de semana en los que decía que tenía que ayudar a su madre en el este de Los Ángeles. Tiene ciática, decía Sofía. Tengo que ayudarla con la compra, ya sabes. Y yo lo sabía. Su madre es una mujer encantadora, católica practicante, con rosarios en todos los pomos de las puertas, que hornea galletas para el cartero. Pero algo me inquietaba. La primera vez que realmente me llamó la atención fue cuando dejó su portátil abierto. Nada dramático, solo abierto en la mesa de la cocina. No estaba fisgoneando, solo limpiando. Pero la pantalla se encendió y allí estaba. MetaMask, una cartera de criptomonedas. Ni siquiera se inmutó cuando se lo mencioné más tarde. Oh, solo estaba echándole un vistazo, ¿sabes? Pensé que quizá por fin podría entender todo eso de lo que tanto hablas. Sonreí. Me sentí orgulloso quizá, como si le estuviera contagiando, enseñándole algo. Siempre bromeaba diciendo que nunca entendería mi obsesión por la tecnología. Pero ahora sentía como una pequeña conexión, un hilo más que nos unía. Dios, qué idiota era. Durante los siguientes meses se interesó más. Hacía preguntas. ¿Qué es un contrato inteligente? ¿Ethereum es mejor que Solana? Espera, ¿qué son las comisiones de gas? Pensaba que estábamos conectando. Le enviaba enlaces, artículos, mis youtubers favoritos. No tenía ni idea de que estaba armando al enemigo. Luego vinieron las transferencias. Al principio eran pequeñas, $200 a un banco cualquiera de San Diego. Luego, $900 a una cuenta a nombre de Amelia T. Cuando le pregunté, me dijo que era para pagar las facturas médicas de su primo. La siguiente, factura de urgencias del veterinario para el perro de Marisol. No insistí. Ella siempre estaba haciendo cosas por los demás. Era demasiado generosa. Eso es lo que me decía a mí mismo. No quería ser el marido paranoico, el que revisa los recibos, rastrea el GPS, huele las camisas. Pero empecé a notar cosas. Un champú diferente, más fuerte, menos floral, más de alta gama, del tipo que se encuentra en los hoteles de lujo. Una vez le dije algo al respecto y ella se rió. Han cambiado la fórmula. Siempre te fijas en las cosas más raras. Y sí que me fijaba. Esa es la cuestión. Empecé a fijarme en todo. Su teléfono boca abajo sobre la mesa. Su repentino interés por dar paseos en solitario por la mañana. La forma en que empezó a dormir con camisones de satén, cuando antes era una chica de pantalones de chándal y camiseta. Sus besos empezaron a parecerme ensayados, como si alguien pulsara el botón de play del afecto. Pero seguí haciéndome el tonto, porque era más fácil, porque me daba miedo la respuesta. Hasta esa noche. Me dijo que iba a casa de su madre. Se marchó a las 7:22 de la noche. Esperé 10 minutos y la seguí. Mantuve los faros apagados hasta llegar a la carretera principal. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que alguien estuviera golpeando dentro de mi pecho. Tenía las palmas de las manos sudorosas sobre el volante. Ni siquiera estaba seguro de lo que esperaba encontrar. Desde luego, no era lo que vi. No se dirigió al este, hacia casa de su madre. Se dirigió al oeste, hacia Simi Valley, unos barrios residenciales, bonitos, de nueva construcción, casas idénticas con vallas blancas y setos recortados.
Ya casi había anochecido cuando entró en un camino de entrada como si lo hubiera hecho cientos de veces. Y entonces se encendió la luz. Un sensor de movimiento. Su silueta se iluminó bajo la luz del porche, tan familiar y tan extraña al mismo tiempo. Un niño pequeño salió corriendo por la puerta principal, de unos 4 o 5 años. La llamó Mami. Ella lo cogió en brazos, como si fuera un acto instintivo. Le besó en la mejilla y luego besó al hombre que estaba detrás de él en el porche. No fue un beso rápido. No fue un roce accidental. Labios, presionados, prolongados. Saqué el teléfono tan rápido que casi se me cae. Pulsé grabar. Acerqué la cámara. La luz en su rostro lo dejaba demasiado claro. Lo capturé todo. Su mano en el pecho de aquel hombre. Su risa. La forma en que se volvió hacia la casa como si ese fuera su hogar. Ni siquiera recuerdo haber conducido hasta casa. No recuerdo haber abierto la puerta. Me senté en la oscuridad, reproduciendo la grabación una y otra vez. Mi rostro iluminado por la pantalla. Mi mundo rompiéndose en dos como cerámica barata. Ella volvió a casa 3 horas más tarde, con una bolsa de tamales y diciendo: «Mamá te manda saludos». La miré y parecía la misma de siempre. Pero algo andaba mal. Lo podía oler. No era solo su champú. Era algo nuevo. El aroma de la colonia de otra persona impregnado en su piel. Un ligero olor a suavizante que no usábamos. No dije nada. Solo asentí con la cabeza. Tomé un tamal. Lo comí sin saborearlo. Más tarde esa noche, mientras se duchaba, abrí su portátil. Había dejado de cerrar la sesión. Quizás pensaba que yo era demasiado estúpido para darme cuenta. Quizás pensaba que la quería demasiado como para investigar. En cualquier caso, se equivocaba. MetaMask, direcciones de monederos, historial de transacciones, NFT. Y no solo JPEG bonitos, sino proyectos de los que nunca había oído hablar, que se vendían por miles de dólares en ET. Había ganado al menos $200.000 en menos de un año. Lo había sacado a través de una empresa ficticia vinculada a una sociedad limitada en Nevada. ¿La cuenta bancaria a la que había transferido el dinero? A nombre de su otro nombre, Amelia Torres. No estaba ayudando a su madre, estaba construyendo un puto imperio. Para ellos. ¿Y sabes qué es lo peor? Mi nombre aparecía en los impuestos, porque los presentábamos conjuntamente, porque yo me encargaba de nuestras finanzas, porque yo le enseñé cómo funcionaban las criptomonedas. Yo se lo enseñé. Y ella lo utilizó para construir una segunda vida. Es extraño, ¿verdad? El silencio suena diferente cuando sabes la verdad, como si te presionara, pesado e intencionado, como si las paredes contuvieran la respiración contigo. Después de esa noche, todo en nuestra casa parecía falso, como una de esas casas piloto con fruta de plástico en la mesa y armarios que no se abren. Me sentaba en el sofá y miraba la televisión, sin verla realmente. El mando a distancia estaba frío en mi mano. Su risa desde la otra habitación me ponía los pelos de punta, no porque fuera falsa, sino porque antes significaba algo. No la confronté. Todavía no. Yo no soy así. Primero quería tener toda la información. No soy de los que se precipitan y acaban pareciendo unos idiotas celosos. Necesitaba algo más que un beso ante la cámara. Necesitaba ver hasta dónde llegaba el daño. Así que me hice el tonto. Muy tonto. Le dije que estaba haciendo horas extras en el trabajo. Le dije que había vuelto a la rutina de las criptomonedas, tratando de conseguir un nuevo NFT. Ni siquiera fingió que le importaba. Solo asintió y siguió mirando su teléfono con esas uñas falsas golpeando la pantalla como disparos. Pero cuando pensaba que no le prestaba atención, estaba muy ocupada. A la semana siguiente, compré un teléfono desechable. Uno básico, solo en efectivo. Luego crucé la ciudad en coche hasta una cafetería que odiaba porque olía a madera mojada y a arrepentimiento. Pero el wifi era gratis y nadie hacía preguntas. Abrí una nueva cuenta de correo electrónico. Me registré en uno de esos servicios de exploración de cadenas de bloques. Rastreé todas las carteras que encontré vinculadas a la suya. Hice capturas de pantalla. Cada moneda, cada transferencia, cada vez que sacaba dinero y lo ingresaba en esa sociedad limitada. Incluso rastreé la escritura de la casa de Simi Valley, registrada a nombre de la empresa ficticia, pagada en su totalidad, sin hipoteca a la vista, limpia, cirúrgica. ¿Y sabes qué fue lo peor?
Usó mi cumpleaños como código de acceso para la cerradura inteligente, como una especie de broma privada enfermiza. Cuanto más investigaba, más encontraba. No solo una cartera. 5. NFT vinculados a identidades falsas. Ed saltando de una cuenta a otra como en un juego de rayuela. Algunas de las obras de arte eran ridículas, como cabras pixeladas con gafas de sol, pero se vendían, rápido, y ella sabía exactamente lo que hacía. Las comisiones de gas eran mínimas, el timing perfecto. Estaba vendiendo como una profesional. El tipo de precisión que no se consigue viendo unos cuantos vídeos en YouTube. Entonces me di cuenta. Llevaba años aprendiendo. Mientras yo me reía de las estafas y hablaba mal en Twitter, ella tomaba notas. En silencio, concentrada, construyendo un futuro. Pero no conmigo. Mi mejor amigo, Luis, trabaja en el departamento de informática de un bufete de abogados. Nos conocemos desde el instituto, cuando él grababa CD por $5 y lo expulsaron por instalar emuladores en los ordenadores del colegio. Es el tipo de persona que puede hackear cualquier sistema si le das suficientes bebidas energéticas Monster y una buena razón. Así que le di una razón. Quedamos en un bar cutre de Van Nuys. Suelos pegajosos, una gramola atascada en el glam rock de los 80 y un camarero al que le faltaba un diente y no paraba de llamarnos amigos. Le conté toda la historia, todos los recibos, el vídeo, la información de la sociedad limitada, la empresa ficticia, incluso el nombre, Amelia Torres. Luis no dijo nada al principio. Solo bebía su whisky y miraba la pantalla como si estuviera leyendo las esquelas. «Tío», murmuró finalmente, «esto es una mierda de telenovela. No me digas. Se está montando una vida alternativa en la cadena de bloques. Esto no es infidelidad. Esto es malversación, tío». Esa palabra me golpeó con fuerza. Malversación. Lo hizo real. Como si yo no fuera solo un tipo al que habían estafado, sino un idiota despistado que pagaba impuestos por un maldito delito. Se ofreció a ayudarme a rastrear el resto, a averiguar si había más propiedades, más alias, pero lo que realmente necesitaba era claridad. Necesitaba averiguar con quién estaba tratando. No con Sofía, la mujer con la que me casé, sino con Amelia Torres, la mujer que no existía en papel hasta hace 3 años. ¿Y adivinen qué? Amelia tenía un LinkedIn, un maldito LinkedIn. Vicepresidenta de Estrategia de Activos Digitales en un think tank de criptomonedas en San Francisco. Cartera completa, fotos, recomendaciones. Incluso tenía un blog, todo escrito en ese tono falso y pulido de chica jefa, con palabras de moda como autonomía descentralizada e innovación liderada por mujeres. Leerlo me daba ganas de vomitar. Estaba casado con una desconocida, y ya ni siquiera sabía cuál era su color favorito. Esa semana hice algo que nunca pensé que haría. Me tomé un día libre por enfermedad. Me pasé todo el día en casa mientras ella estaba en casa de su madre. Entré en nuestro dormitorio y abrí todos los cajones y todos los armarios. Ya ni siquiera escondía las cosas. En la parte trasera de su zapatero había un teléfono desechable, más nuevo que el mío, sin contraseña. ¿Dentro? Mensajes de texto al otro chico. Se llamaba Félix. La llamaba mi reina. No sentí un nudo en el estómago. Mi corazón no se aceleró. No sentí nada. Solo una fría claridad. Como cuando oyes tu propio nombre en un tribunal. Hice fotos de todos los mensajes, especialmente de los que hablaban del niño. Se llamaba Mateo, su hijo, y tenía 5 años, lo que significaba que había estado embarazada mientras seguíamos acostándonos, mientras ella seguía haciéndome creer que estábamos intentando tener un hijo. Recuerdo que lloramos después de que la prueba diera negativo. Ella escondió la cara en mi pecho. Yo le dije que seguiríamos intentándolo, que no era culpa suya. Ella ya tenía una familia. Esa noche no cené. Me senté en el garaje con las luces apagadas, la puerta entreabierta, mirando cómo la lluvia golpeaba el camino de entrada. Pensé en cuántos tamales se necesitan para ocultar una mentira, en lo fácil que es dormir junto a alguien que ya te ha abandonado. Cuando llegó a casa, le sonreí. Le dije que la quería. Le di un beso en la frente. Ella me devolvió la sonrisa como si fuera sincera. Y decidí que le quitaría todo. No por odio, no por venganza, sino porque me merecía algo mejor. Y también se lo merecía cada versión de mí que había creído en ella.
Así que al día siguiente llamé a Luis. Le dije que empezara a preparar un expediente. Uno de verdad. Documentos, capturas de pantalla, marcas de tiempo. Suficiente para llevarlo a un abogado. Pero no a cualquier abogado. Mi prima Mariana trabaja en derecho fiscal. Es la persona más inteligente que conozco. El tipo de mujer que guarda una botella de mezcal en su escritorio y presenta mociones con la misma intensidad con la que asa filetes en las barbacoas familiares. Conduje hasta Pasadena y le mostré todo. Lo puse todo sobre la mesa. Ni pestañeó. «No te están engañando», me dijo. «Estás a punto de vengarte». Empezamos a preparar el caso. En silencio. Con cuidado. Sin amenazas. Sin peleas. Solo documentación. Porque ¿sabes qué pasa con la gente que miente también? Creen que son intocables. Y en cuanto descubres su juego, cambian las reglas. Parte 3. Hay algo poético en la llegada de la primavera a Los Ángeles. No me refiero a la primavera falsa de Instagram, con cerezos en flor y cielos pastel, no. Me refiero a la primavera de verdad. El aire seco se vuelve cálido. El jazmín se extiende por las vallas. La luz del sol se filtra a través de las persianas polvorientas como mantequilla derretida. Fue entonces cuando todo se abrió. Cuando la vida empezó a saber diferente. Como morder un mango y darte cuenta de que por fin está maduro. Supongo que la curación llega así, en silencio. Huele a cítricos y a camisetas viejas. Suena como pájaros que antes no notabas. No había visto a Sofía, Amelia, en 3 semanas. Después de recibir el último vídeo, Mariana presentó una denuncia formal por fraude fiscal. Tranquila, profesional, sin dramas. No se trataba de venganza, sino de cortar la cuerda que me estrangulaba. Económicamente, legalmente, emocionalmente. Pedimos la separación. Congelamos nuestras cuentas conjuntas. Ella recibió una carta de Hacienda antes de que yo tuviera que decirle una sola palabra. Llegó a casa con sus habituales bolsas falsas de Target y ese olor a loción corporal de vainilla, con aspecto confuso y molesto, como si alguien le hubiera arruinado los planes para el brunch. Esa fue la noche en que vio que habían cambiado la cerradura de la puerta principal. Llamó una vez, luego otra vez. Después empezó a llamarme. A mi teléfono real, a mi móvil de prepago, a mi correo electrónico, a todos. No respondí. En su lugar, le envié un único mensaje. Mi nombre ya no aparece en ningún sitio. Sé lo de la casa, el niño y Félix. Mi primo te manda saludos. Luego la bloqueé. Ojalá pudiera decir que me sentí poderosa en ese momento, como una heroína alejándose de una explosión. Pero la verdad, me sentí ligera, sin rencor, sin ira, simplemente libre, como si me hubiera quitado una mochila que había olvidado que llevaba. Después de eso, la casa quedó en silencio. Demasiado silencio, al principio. Sus plantas murieron. La nevera parecía demasiado grande. Me sorprendí a mí mismo haciendo tonterías como poner 2 platos en la cena o doblar la ropa limpia de la forma estúpida y obsesiva que ella lo hacía. Las camisas dobladas en 3 partes y los calcetines metidos como si fueran del ejército. Pero, poco a poco, las cosas fueron cambiando. Luis venía más a menudo. Hacíamos carne asada en el patio trasero, de esa que chorreaba grasa sobre las llamas y hacía que toda la manzana oliera a infancia. Él traía cervezas, yo traía historias. Reíamos más de lo que hablábamos. Deberías haber sido detective privado, bromeó una noche mientras me pasaba una corona. O guionista de telenovelas. Esa mierda era una locura. ¿Verdad? Dije. Todavía no puedo creer que me casara con el Chapo con un tablero de Pinterest. Se atragantó con la cerveza. Pero bromas aparte, sabía que no quería quedarme en Santa Clarita. Demasiados fantasmas, demasiado silencio. Así que vendí la casa. Empaqué mi vida en un camión de mudanzas y conduje hacia el sur, hacia Oceanside. Encontré un pequeño apartamento con aire marino y un casero que olía a marihuana y llevaba calcetines con sandalias. Era perfecto. No me llevé muchas cosas. Dejé el juego de comedor, el colchón, incluso la gran televisión. Me llevé mis discos, mi cafetera y la foto enmarcada de mi abuelita y yo en su jardín, las dos entrecerrando los ojos ante el sol como idiotas. Era suficiente. El trabajo también mejoró. Dejé de obsesionarme con la próxima moneda, el próximo pico. Me permití respirar. Acepté menos proyectos. Me concentré más. De alguna manera,
Los clientes empezaron a caerme mejor cuando dejé de fingir ser un vaquero de las criptomonedas. Incluso me invitaron a hablar en un podcast sobre cómo navegar por la tecnología después de un colapso personal. Palabras suyas, no mías. Era surrealista. Estar allí sentado con los auriculares puestos, hablando por un micrófono sobre lo peor que me había pasado en la vida y darme cuenta de que ya no me dolía tanto. Era como una costra que por fin se había caído. Creo que la traición, dije, te enseña dos cosas: lo tonto que te puede volver el amor y lo fuerte que eres en realidad cuando te lo quitan todo. La presentadora se quedó callada. Luego susurró, joder. Fue la primera vez que me di cuenta de que mi historia no era solo una historia. Era una brújula, algo que podía entregar a otra persona perdida en su propia niebla. Pasaron los meses. Entonces un día recibí una carta, escrita a mano. No tenía remitente, pero reconocí las L's garabateadas. Sofía. No suplicó, no mintió. Dijo que lo sentía, que se había dejado llevar por la emoción, por construir algo que no era real pero que le hacía sentir que tenía el control. Dijo que Félix no formaba parte del plan, que simplemente había aparecido. ¿Y el niño Mateo? Era su corazón. Esperaba que lo entendiera. No respondí, no porque la odiara, sino porque por fin comprendí algo más importante. Su disculpa no era mi cierre. Mi paz no dependía de su culpa. Encontré el cierre la mañana en que me desperté y no pensé en ella. Encontré la paz en el sonido de las gaviotas peleándose por un sándwich fuera de mi ventana. Encontré la alegría en las pequeñas cosas, un huevo perfectamente líquido, la forma en que la sal se pega a los labios después de nadar, los mercados dominicales, la tienda de surf que me invitó a un café por arreglarles el router, la sonrisa del barista que se acordó de mi nombre sin mirar la taza. Y luego estaba Camila. La conocí en una librería. Sí, lo sé. Un cliché de lo más trillado. Estaba en la sección de filosofía, fingiendo que era lo suficientemente inteligente como para releer a Camus. Me preguntó si le podía recomendar algo que no fuera tan deprimente. Le di algo divertido. Se rió. Su risa era auténtica, desordenada, sonora. Fuimos a tomar un café, luego tacos, después paseos por la playa que se convirtieron en siestas en la arena. No hacía muchas preguntas, solo escuchaba, y yo no sentía la necesidad de compartir demasiado. Era la primera vez en años que no intentaba demostrar nada. No tenemos prisa, no hay grandes declaraciones, pero a veces, cuando vemos películas malas en su sofá y ella se queda dormida en mi hombro, me permito creer que puedo volver a hacerlo, amar, confiar, reír sin esperar el chiste. Sofía vive su vida, yo vivo la mía. A veces sigo revisando las carteras, no obsesivamente, solo por curiosidad. Sacó la mayor parte del dinero, probablemente compró más propiedades, probablemente vive como la reina de las criptomonedas que siempre quiso ser. Me alegro por ella. Yo solo estoy aquí, respirando, sanando, aprendiendo a ser completo. Y si estás leyendo esto, si estás donde yo estaba, déjame decirte algo que no dicen en las canciones de ruptura. No necesitas venganza para seguir adelante. No necesitas cerrar el capítulo para sanar. Solo necesitas volver a elegirte a ti mismo, una y otra vez, hasta que tu reflejo empiece a parecerse a alguien con quien te gustaría ser amigo. Porque la vida no se acaba cuando alguien se va. A veces, es entonces cuando finalmente comienza.